Lucas 19:37 en adelante. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos. Nos damos cuenta que ya no eran 12, habían muchos. Después de 3 años de ministerio, ya habían muchas personas más que eran discípulos del Señor. Dice, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a hacer algo. ¿Qué hicieron? Alabar a Dios en silencio, como a nosotros nos gusta. Lo hicieron a grandes voces. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? Dice, por todas las maravillas que habían visto. Y empezaron a decir esto: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y la alabanza que es espontánea, sincera, efusiva, siempre incomoda a alguien. Ustedes deben saberlo. Siempre habrá alguien que no le parezca. Que si levantan las manos dirá, ¿por qué lo hacen? Son muy religiosos. Si cantas alegre, dice, son exagerados, deberían bajarle tantito. Siempre habrá un grupo que esté inconforme con la manera en que alabamos al Señor. Y estas personas fariseos, de entre la multitud, le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él les respondió y les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían por todas las maravillas que el Señor había hecho. Y dice Lucas, verso 41, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, los que estudian esto y lo comparan en los textos antiguos, en el griego, dicen que no fue una oración silenciosa, sino que fue una oración fuerte, donde el Señor oró de esta manera. Dice, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Lucas nos dice que Jesús lloró. Los otros evangelios solo hacen el relato de la entrada triunfal, pero Lucas enfatiza, señala de una manera específica que Jesús lloró. Y dice el Señor, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por una razón espiritual, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, porque no has sido capaz de entender el propósito de Dios, el tiempo de Dios. Dios hará cumplir su consejo y su voluntad, y no hay nadie que lo detenga. Y no hay nadie aquí que se ajuste al plan de Dios, que entienda lo que va a pasar. Te van a rodear tus enemigos, te sitiarán, te van a estrechar y te derribarán en tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán piedra sobre piedra. ¿Por qué? Por su ignorancia, por la ignorancia espiritual. La ignorancia siempre paga un gran precio. Los judíos creían que sabían. Los fariseos creían que sabían. Los líderes religiosos, las personas más importantes, ellos pensaban que sí sabían las cosas. La verdad es que no lo entendían, no lo entendieron. Y esto es algo muy importante, porque cada vez que se lee la Escritura, Dios quiere hacer algo con nosotros. Dios nos da una oportunidad de enseñarnos,
de renovarnos, de transformar nuestra mente, pero especialmente nuestro corazón. Dios no tiene interés en darnos información. Dios busca transformar nuestra vida. Y eso es lo que Dios busca cada vez que abrimos este libro, poder transformar nuestra vida. Podemos nosotros saber muchas cosas, pero si nuestra vida no cambia, quiere decir que el conocimiento no ha sido lo suficientemente poderoso y capaz de cambiarnos. Cuando abrimos las Escrituras, debería haber un resultado en nuestra vida. Amor, más amor por el Señor, más amor por su palabra, más amor por su voluntad, más amor por obedecerle, por agradarle, más amor por, gracias Kevin, gracias, más amor por poner nuestra vida en sus manos, más compromiso de nuestra parte. Deberíamos tener crecimiento cada vez que venimos a estas Escrituras. Y solamente para señalar como un dato curioso pero importante, hoy alrededor del mundo se celebra lo que se conoce como el Domingo de Ramos. Ya habrán visto ustedes en las calles de la ciudad que las personas están llevando palmas. Y las personas de alguna manera están participando de una tradición. Alrededor del mundo, en muchos lugares, se prepara una escenificación de la muerte de nuestro Señor. Esta semana, que es la última de Jesús, la última semana de Jesús con los discípulos, en los evangelios, solamente para darles un dato, Mateo le dedica 8 capítulos a este evento. Marcos toma 6 capítulos de 16 para señalar la entrada triunfal hasta la muerte y resurrección de nuestro Señor. Lucas toma 6 de 27, casi el 25% del libro de Lucas está enfocado en la última semana de Jesús. Y Juan es el que toma más, 9 capítulos de 21. Así que es casi la mitad del evangelio, un 42, casi 43%. Los evangelios suman 89 capítulos y de esos 89, 29 hablan de esta semana, que es, por supuesto, muy importante. Las personas van a celebrar de alguna manera esta fecha, sea de una manera religiosa o sea de vacaciones. Las personas están conscientes que hay un Domingo de Ramos y si les preguntan dirán, es que hace 2000 años Jesús entró a la ciudad de Jerusalén y se saludó con ramas, con palmas. Es importante señalar también que esta historia se registra en los 4 evangelios. Hay historias que solamente Juan las comenta, o Lucas, o Mateo, o Marcos. Hay algunas en que coinciden, pero en este evento, la última semana, la entrada de Jesús a Jerusalén, los 4 evangelistas escriben y señalan este evento. Y entró, nosotros tenemos un poco de esta idea, entró montado en un burrito, en el burro jovencito, el burro que es el hijo de la asna, un burrito donde nadie más se había subido. Y lo importante de esto es señalar una escritura que les dije en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 9 y versículo 9. Hay una profecía en este libro que Jesús cumplió exactamente ese día. Y eso es lo que hoy vamos a ver en esta hora. Dice el capítulo 9, verso 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Ya nos dice el lugar donde esto ocurre. He aquí tu rey vendrá a ti. Tiene señalando aquí 3 aspectos. ¿Cómo viene el Señor? Justo, salvador y humilde.
y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Este es el nombre que se le da a los burritos pequeños, pollino. No tiene nada que ver con los pollitos. Así que tenemos aquí una profecía que se cumple con exactitud en el día, en la hora, en el momento que Jesús entra a la ciudad de Jerusalén. Este evento había sido anunciado 400 años antes. Zacarías, de los últimos profetas, anuncia que el rey vendrá. 400 años antes lo está anunciando y señala tres cosas, porque la gente puede ver el desfile o la procesión, puede ir y poner una rama en su casa, etcétera, pero no entiende realmente el propósito y el significado de estas cosas. Jesús fue tratado con reverencia y se dio un evento como la entrada gloriosa de un rey. La gente era conmovida por las declaraciones y pusieron sus mantos. Y tal vez los que ya habían puesto su manto en el suelo trajeron ramas, palmas y todo lo ponían. La ciudad fue conmovida. Si leemos los 4 evangelios, la ciudad estaba sorprendida. Muchos decían, ¿quién es este? ¿Quién es esta persona que está provocando todo esto? La ciudad fue, en el griego es conmovida, pero es la misma palabra que se usa cuando hay un temblor, que es todo se sacude. Y lo que podemos darnos cuenta es que estas personas que estaban presentes dieron cumplimiento a otra palabra profética. Vamos por un momento al Salmo 118. Leemos 2 versículos, el 25 y el 26. Durante la Pascua, que era esa la semana de la Pascua, las personas cantaban y recitaban. Por las calles, en las oraciones, recitaban los salmos del 113 al 118. Nosotros vamos a leer en el 118 2 versículos, el 25 y 26, porque estos son los que se tomaron en la alabanza que se dio en ese lugar. Dice la oración: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. El 26 dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Les comento, desde el Salmo 113 al 118, durante esa semana las personas lo cantaban, lo proclamaban, lo declaraban. Y justamente basándose en este salmo fue que hicieron 3 diferentes declaraciones para reconocer a Jesús, proclamarlo como Mesías, como Rey, como Señor. Y no estaba en Lucas, pero en los otros evangelios aparece la palabra que alguna vez hemos escuchado, Hosana. Hosana es un verbo que significa salva ahora. Decir Hosana es salva ahora, que es lo que decía el Salmo. Te ruego que nos salves ahora. El 118, 25. La oración es sálvanos ahora. Y la palabra Hosana significa, se translitera, se dice salva ahora o salva. Te ruego que salves. Es curiosamente en el hebreo, este verbo es la misma raíz de donde se tiene el nombre de Jesús, que significa Salvador. Por eso la oración es un clamor a Dios para que salve. Decir Hosana en este momento y en el Salmo era una petición de ayuda, de socorro. Ayúdame, Señor. Con el tiempo esta expresión
cambió para usarse como alabanza. Pero básicamente, Hosana es un clamor que se hace a Dios, que se hace a Jesús, porque es a Él que dicen, Hosana, sálvanos ahora. Porque ellos estaban en ese entonces bajo el gobierno del Imperio Romano. Ellos clamaban ser libres del yugo opresor. Ellos pedían pensando que Jesús como Mesías los iba a librar del Imperio Romano. Hosana significa salva. Es más que una aclamación, es una oración de alguien que está oprimido, que dice, ayúdame, sálvame. Y cuando dicen Hosana en las alturas, están clamando que esa oración se escuche en el cielo para que Dios la responda. Cuando se le dice a Jesús, Hosana, salve, es sálvanos tú, Señor, tú eres el Mesías. La segunda expresión que ellos usaron fue llamar a Jesús hijo de David. Cuando ellos dicen esto, para nosotros debe tener un sentido y debemos hallarlo, porque no solamente es una expresión. Quiere decir que Jesús es descendiente del rey David. Por lo tanto, tiene todo el derecho para ocupar el trono. Él puede reinar porque es hijo de David. Eso no se le puede decir a otra persona. Tendría que ser un descendiente primero de la tribu de Judá. Y tendría que ser un descendiente directo del rey David para poder decir que es aspirante al trono. Y Jesús cumple con todos los requisitos para ser llamado hijo de David. Esta connotación tiene un punto, digamos, político. Hijo de David significa que tiene el poder de llegar al trono, de reunir al pueblo, de gobernar sobre el pueblo, de mandar sobre el pueblo. Y la tercera expresión que está, como ya lo vimos, está basada en el Salmo 118, es cuando dicen, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Son tres expresiones que nos enseñan que en ese momento el pueblo reconocía a Jesús como el Rey, como el Mesías, como la autoridad. Y por eso la celebración. Ellos no solamente están muy contentos gritando como que la gente pueda decir, ¡viva, viva Jesús! Ellos están diciendo, eres el Mesías. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Sálvanos, hijo de David. Tres expresiones que nos enseñan el reconocimiento de Jesús como un Mesías, como el Rey de Israel, el Mesías que los iba a liberar. Pero miren, si volvemos a Lucas 19, vamos a ver en el versículo 11, en realidad todas estas personas que debemos aclarar. A veces en la lectura debemos aclarar algunas cosas. No creo que estas personas fueran mentirosas o hipócritas al hacer esas declaraciones. Creo que sinceramente ellos reconocían a Jesús como el Mesías. Habían visto los milagros. Habían visto la resurrección de Lázaro. Gran parte de los que estaban ahí venían de haber visto a Lázaro y se enteraron que Jesús iba a estar. Entonces, así que vinieron en multitudes. Por eso Lucas nos dice que había una gran multitud de discípulos para celebrar la entrada del Señor. Pero dice Lucas 19:11. Jesús contó una historia y dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús hacia Jerusalén y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y miren esto, y ellos, esos discípulos, ¿qué pensaban? Que el reino de Dios ya se iba a manifestar. Que si Jesús entraba triunfante y ellos lo exaltaban y lo reconocían,
a la brevedad se iba a formar un ejército. Inmediatamente iban a atacar a los romanos, los iban a expulsar del país, serían libres nuevamente. Eso era lo que ellos pensaban. Incluso, hablando de cosas espirituales, las personas, cada quien piensa a su manera. Se puede hablar del reino de Dios. Jesús dice, venga tu reino. Nuestra oración debería ser, venga tu reino. Pero hay una señora que todos vamos a recordar, se le conoce como la madre de los hijos de Zebedeo. Y esto, si gustan solo anotar la cita, está en Mateo 20:21. Esta señora se acercó con sus hijos, dice, y se postró pidiendo algo. A veces las mamás tenemos que dar gracias por ellas, y en mayo más, pero a veces también las mamás se les pasa la mano consintiendo a sus hijitos. ¿Sí o no? Pues aquí está una señora, para muestra un botón. Aquí está esta señora que ella hace una petición especial. Imagínense todas las mamás que pudieran decirle al Señor, Señor, quiero que mis dos hijos se sienten, uno a tu diestra y el otro a tu izquierda, y que todos vean que son mis hijos. Y la señora que se arrodilla y Jesús le dice, ¿qué quieres? Y ella le dice, ordena, Señor, porque tú tienes el poder, ordena que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le dijo, no sabes lo que pides. ¿Alguna mamá quiere que su hijo se siente al lado del Señor? Dice, es que yo solo tengo hija. Entonces alguna mamá quisiera que su hija se siente ahí al lado del Señor. Se está hablando del reino. Se está hablando de una victoria espiritual, pero las personas no lo entienden. Están más emocionados, más bien como cuando las personas dicen, cuando se tome la foto me voy a parar por aquí y me voy a subir en este banquito para que me vea mejor. Las personas están pensando, pero inmediatamente, de algo temporal, de algo mundano. Jesús está hablando de un reino que primero debe gobernar en el corazón de las personas. Es un reino que primero nos debe llevar a nosotros al reconocimiento de una autoridad. Dije que estas personas no eran malas al estar declarando a Jesús como rey, pero ellos estaban en el fondo de su corazón pensando, Jesús es un rey y cuando Él venga vamos a derrotar a los romanos y entonces vamos a cambiar las cosas. Y yo espero tener mi lugar ahí ya cuando se forme el gobierno, porque todos quieren hueso. Ellos en realidad estaban ciegos a ver el propósito de Dios. Volvamos al verso 37, dice que cuando comenzaban a bajar, la bajada del monte de los olivos, toda la multitud gozándose, ellos comenzaron a alabar a Dios a grandes voces. Como dijimos, habían visto maravillas, ellos estaban celebrando las maravillas del Señor. Y entiendo que esas exclamaciones eran sinceras. Pero ¿saben qué pasa cuando Jesús no es el centro de nuestras vidas? Cuando no edificamos nuestra vida en la roca eterna. Cuando la palabra realmente no ocupa un lugar importante en nuestra vida. Es que tenemos como un corazón con muchas rocas que no permite que la palabra eche raíz. Esa es la explicación que dio Jesús al hablar de la parábola del sembrador. Las personas que oyen la palabra y la reciben con gozo, pero cuando llega la persecución, cuando viene la prueba, entonces dan la espalda, entonces ya no están al lado, ya no están presentes. Y dice que el Señor dijo que ellos también puedan ver lo que
puede ser para tu paz, porque no han conocido el tiempo de la visitación. Ellos realmente no sabían el tiempo de la manifestación del reino de Dios. Ellos no sabían que el Cordero de Dios primero tenía que morir. Ellos no querían pasar por esto. La profecía de Isaías 53 anunciaba que el Señor iba a padecer y que iba a morir y que iba a ser rechazado. Ellos no estaban pensando en nada de eso. Hay profecías que hablan que Jesús iba a ser traspasado en sus manos. Iba a ser traspasado en sus manos, en sus pies, coronado con sufrimiento y dolor. Pero ellos no estaban interesados en esa parte. Ellos querían la parte donde pudieran tener un beneficio. Si Él es el rey y lo apoyamos, claro que nos va a tocar un buen puesto. Ellos no sabían que la mayor batalla era algo espiritual y que la batalla más grande se iba a celebrar no ese día. Cuando ellos estaban celebrando a Jesús, ese no era el día de la batalla. El día de la batalla era cuando Jesús iba a morir en la cruz. Esa era realmente la respuesta de Dios para responder a su oración. Cuando ellos dijeron, salva, sálvanos, hosana, sálvanos. Eso se iba a cumplir cuando Jesús muriera en la cruz. Entiendo que Jesús sabía que esas aclamaciones eran pasajeras. Muchas personas, si están contentas, pueden decir gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero si hay una prueba, si hay una dificultad, son los primeros en desaparecer. Ellos en realidad estaban ciegos a la naturaleza del reino, a lo que Dios quería hacer. Porque el reino de Dios viene primero al corazón de las personas. Podríamos orar y decir, Señor, reina en esta casa, gobierna tú en esta casa. Pero antes de que gobierne en la casa, tiene que gobernar en el corazón del hombre, de la esposa, de los hijos, para que entonces todos podamos decir, reina en esta casa. Entonces Jesús va a reinar en esa casa. Pero si alguien ora, venga tu reino, y el otro no ora o no le interesa, la casa está dividida. La casa dividida no permanece cuando viene la prueba o viene la persecución. Pero dentro de todo esto, que mucha gente lo toma como información, como un evento religioso. Las personas dicen, oh bueno, es que es una fiesta, la Semana Santa, qué bonito, a mí me trae grandes recuerdos. Todos podríamos decir algo así de eso. Pero quiero que volvamos nuevamente a Zacarías, porque Zacarías da la profecía, pero señala el carácter de nuestro rey, para que nosotros tengamos una manera clara de identificarnos con él, de reconocerlo a él y de decir, así también quiero ser yo. Él dice, tu rey vendrá a ti. Primero dice, alégrate, gózate, hija de Jerusalén, porque tu rey vendrá a ti. Y Zacarías, menciona 3 cualidades de nuestro Señor. La primera lo llama justo. Tú debes saber que el Señor es justo. Si vivimos injusticia, debes saber que el Señor es justo. Es tan justo que le dice a sus hijos, no busques tú vengarte. Deja eso en las manos del Señor. No tenemos que desearle el mal a nadie, porque el Señor es un juez justo. ¿Cómo es nuestro rey? Es justo. Y si alguien sufre injusticia, violencia, alguien sufre por su condición de mujer, o por ser huérfano, o por ser viuda, que la sociedad puede abusar de algunas personas, debemos reconocer que nuestro rey es
justo. Así que debemos poner nuestra causa delante de Él y confiar. Él hará justicia. ¿Debemos quedarnos de brazos cruzados? Creo que no. ¿Debemos buscar las instancias? Sí. Pablo estuvo 2 años preso en Cesarea. Lo habían acusado de rebelión y de blasfemia y estuvo preso. Y el que lo tenía detenido, que se llamaba Félix, por 2 años, lo retuvo y no había una causa legal para retenerlo. Pasó de gobierno para otro hombre que se llamaba Festo. Y este hombre, y dice Félix, refiriéndonos a él, quiso congraciarse con los judíos y dejó preso a Pablo. Ahora viene otro gobernante y ellos hablan con él y ¿saben qué están buscando? Que la escritura lo dice, que Pablo les ofrezca dinero para poder salir, cuando no existe una causa legal para retener a un ciudadano romano. ¿Qué hace Pablo? Después de 2 años de estar esperando y nadie entiende su caso y no quieren ver y todos dicen en realidad no hay nada de qué juzgarlo, por qué condenarlo o acusarlo, entonces dice Pablo, apelo al César. Era el derecho que todo romano pudiera apelar a la máxima autoridad para presentar su causa. Dios no quiere que nosotros nos quedemos de brazos cruzados. Dios quiere que nosotros actuemos, reconociendo que Él es justo y que presentemos nuestra oración delante de Él. ¿Saben qué decía la mujer viuda cuando el Señor habla de un juez injusto? La viuda llegaba ante el juez y ¿qué era lo que decía? Hazme justicia. Hazme justicia. Y el Señor dice, ¿y ustedes creen que su Padre no le hará justicia a todos los que claman a Él de día y de noche? ¿Qué debemos esperar? Que Dios ¿qué? Que le pague. Y la justicia es que a cada quien le dé lo que le corresponde. ¿Qué le corresponde a una persona buena? Recibir el bien del Señor. ¿Qué le corresponde a una persona mala? No tengan miedo de decirlo. Al malo, dice la Escritura, el mal lo matará. El mal vendrá sobre la cabeza del hombre malo. Lo alcanzarán sus propios pensamientos. Caerá en el agujero que él ha preparado. El mal vendrá indiscutiblemente sobre la vida de aquellos que aman hacer lo malo. Lo digo otra vez. ¿Quieren que se lo repita otra vez? Porque ustedes deberían decir, es cierto. Claro que así es. ¿Y saben por qué es así? Porque nuestro Rey es justo. Él no le va a dar un castigo más allá de lo que la persona merece. Tampoco le va a dar menos. Cuando encuentran a los secuestradores, los atrapan, a las personas que han hecho daño, ¿qué creen que hacen ellos? Piden perdón. Estuve muy cerca en un caso de hace tiempo, un caso que entre la familia quebrantaron la ley y por fin atraparon a la persona que había hecho algo muy grave. Esta persona estaba en la cárcel y ¿saben qué decía? Ustedes me tienen que perdonar porque ustedes son cristianos. Yo hice el mal, es cierto, pero ahora ustedes me tienen que perdonar. Declarar las cosas traerá consecuencias. El mal vendrá para los que han actuado el mal. ¿No lo creen, hermanos? Esto es parte del Evangelio. El reino de Dios y su justicia. Dios es un juez justo.
La viuda que clama y pide justicia, Dios le dará justicia. ¿Qué dijo el juez injusto? Ya esta señora ya me cansó y antes que me saque de mis casillas, le voy a hacer justicia. Y el Señor toma el ejemplo y dice, ¿cuánto más el Padre Celestial hará justicia a todos los que le piden de día y de noche? Entonces llévate hoy que el Señor es justo, que Él no castigará más. Al Señor no se le va a pasar la mano, pero debes saber que no castigará menos. La gente recibirá lo que merece. Pensé que les iba a dar gusto. Vamos a el Evangelio de San Juan, porque la segunda cualidad que menciona Zacarías es que viene tu rey y es Salvador. Y en San Juan 12:46 encontramos esta declaración de Jesús, que viene como la luz para salvarnos de la oscuridad, de las tinieblas, de la potestad del mal. Dice capítulo 12, verso 46, yo la luz, Jesús es la luz. Amén. He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si crees en Jesús, no debes vivir ni debes permanecer en tinieblas. Ahora miren esta expresión del Señor, verso 47, al que oye mis palabras y no las guarda. ¿Puede ocurrir eso? Que escuchemos las palabras del Señor, pero no le demos la importancia, no las guardamos, no las atesoramos, no son importantes para nosotros. Tenemos otro proyecto de vida mejor que la voluntad del Señor. Así que dice, el que oye mis palabras y no las guarda, ¿qué dijo Jesús? Todos deberíamos repetirlo. ¿Qué dijo Jesús? Yo no le juzgo. Si alguien escucha la palabra y no la quiere seguir y no la quiere obedecer, ¿qué dice Jesús? Yo no lo juzgo, lo dejo, porque no he venido. Ahí nosotros como entre paréntesis sabemos o entendemos, yo no he venido en esta ocasión o en esta primera vez para juzgar al mundo. Jesús no vino para juzgar, dice, sino a salvar al mundo. Por eso dice Jesús, yo no lo voy a juzgar si alguien escucha y no quiere obedecer, y no quiere construir su vida en la roca, y no quiere seguir este camino, y no quiere, está bien, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar, sino a salvar al mundo. Verso 48 está la mejor aclaración de esto que estamos diciendo. El que me rechaza y no recibe mis palabras. Aquí hay dos acciones. No solamente es que no recibe la palabra. No solo es que no está recibiendo este mensaje, sino que dice antes, el que me rechaza. ¿Por qué es que uno no recibe la palabra del Señor? Porque lo está rechazando. Uno no lo quiere. Entonces, como no quieres al Señor, pues no recibes la palabra. Rechazar la palabra es rechazar al Señor. El que me rechaza y no recibe mis palabras, sí tiene quien le juzgue. Yo no le juzgo, dice el Señor, pero la palabra que he hablado, esa palabra le juzgará en el día postrero. Hoy la palabra viene para salvación. El mensaje de Jesús es para salvar nuestra vida, para hacernos parte de la familia de Dios, para cambiarnos, para darnos herencia con los santos. Hoy el mensaje es para darnos un lugar en la mesa del Padre Celestial. Pero si uno la rechaza, dice Jesús, está bien.
Claro que no está bien. Nosotros sabemos que eso no está bien. Jesús dice, yo no lo voy a juzgar. Pero la palabra que yo he hablado, esa palabra que está grabada, será quien juzgue a la persona en el día postrero. Así que, mis amados hermanos, tenemos una hermosa oportunidad de creer y de aceptar su palabra, de aceptar a nuestro Señor, aceptar su mensaje, someternos, ajustarnos a su palabra y caminar en su voluntad. La tercera cosa, entonces Jesús es el Rey justo, es el Rey que salva y es el Rey humilde. En un mundo de orgullo, soberbia y suficiencia, el Señor escogió la cualidad más sencilla, que es la humildad. Es una fortaleza en el reino de Dios para derribar el orgullo y la soberbia del ser humano. El Señor es un Rey humilde. ¿Sabes cómo es Jesús? Debes saberlo. Primero, dijo Zacarías, es justo. Segundo, es salvador. Y ahora, ¿qué enfatiza? ¿Qué es? Nuestro Rey es humilde. Y los que se identifican con Él, ¿cómo deberían ser los hijos de Dios? No los escucho. No lo han dicho lo suficientemente alto. Bueno, estamos hablando de una manera general. ¿Cómo debo ser yo ante Dios? Debo ser humilde. Humilde para aceptar que su palabra tiene más peso y más valor que mi propia palabra. Que sus pensamientos son mejores que los míos. Que su voluntad es mejor que la mía. Que todo lo que Dios dice es mejor que lo que yo digo. Eso es humildad. Pero si nosotros nos ponemos en un plan que decimos, bueno, el Señor dice, pero yo digo. El Señor dice, pero, bueno, sí es cierto, sí lo dice, pero eso es del Antiguo Testamento. Eso es de aquí. De repente las personas se vuelven exégetas, estudiosos, teólogos. De repente como que saben griego y hebreo y entonces tienen una opinión diferente a la que dice el Señor. Nuestro Rey, ¿cómo es? Humilde. En Él no hay orgullo, rebelión, exaltación de sí mismo. Cuando Él vino, Él dice en Mateo 11, aprendan de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Ahora, voy a pedirles que vayamos al libro de Job. Y vamos a encontrar el lado opuesto de la humildad, el lado opuesto del carácter de Dios. Libro de Job. Job da, a través del sufrimiento que él vivió y a través de toda la experiencia difícil de la vida que él enfrentó, al final hay una revelación que Dios da sobre un ser que ha llamado la atención de los estudiosos. Los teólogos no se ponen de acuerdo qué clase de ser puede ser. Si es un cocodrilo, si es un dragón, y le llama Leviatán. Está en el capítulo 41. Lo que hacemos con estos dos pensamientos es compararlos. Lo primero que afirmamos antes de Job fue que nuestro Rey es humilde, manso y humilde. Ahora Job nos enseña un ser que en el versículo 1 le llama Leviatán, que así también se le llama al diablo, Leviatán, la serpiente antigua. Es un nombre, un título que se le da a Satanás, Leviatán. Algunos decían, bueno, es una palabra que puede ser un cocodrilo. Algunos dijeron también, se refiere al hipopótamo, que es un animal muy fuerte y muy poderoso. Pero sin entrar en la especulación, vamos al versículo
33. Y sea lo que fuere el animal, lo que nos está diciendo Job es lo que representa el animal. En el verso 33 dice: no hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor. Este animal menosprecia toda cosa alta. Es un animal, pero tiene una actitud, una cualidad que solamente una persona con voluntad, inteligencia y sentimientos o emociones puede expresar. Dice: menosprecia toda cosa alta. Y en dos pensamientos dice también: es rey sobre todos los soberbios. Así que habla aquí dos cosas: uno, soberbia, y dos, el menosprecio de toda autoridad. Porque cuando la Biblia llama algo alto, se refiere a una autoridad. Él menosprecia toda autoridad y es rey sobre los soberbios. ¿A quién creen que describen estas dos palabras? A Satanás. No necesitamos ser grandes eruditos para entender que estas expresiones se aplican exactamente a Satanás. Que él se rebeló contra la autoridad de nuestro Dios. Que él es incapaz de someterse a la autoridad de Dios, incapaz de reconocerlo. Por eso tuvo que ser llevado a un terreno de lucha y fue derrotado, fue exhibido públicamente por nuestro Señor. Pero guarda estas dos cosas, estos dos pensamientos que identifican a Satanás. Menosprecia toda forma de autoridad. Son las personas que no reconocen que hay autoridad. Pero yo siempre lo he dicho: a donde uno entre hay autoridad. Si entras a una casa, ahí hay un hombre que tiene autoridad. Y si es una viuda, ahí hay una mujer que tiene la autoridad del Señor. Si vas a la escuela, en el salón hay una maestra que es la autoridad. Y sobre la maestra está el director. Y sobre el director hay un supervisor. Y así. Pero en todos lados hay autoridad. Salimos a la calle y no vemos a nadie, pero ahí andan las patrullas. Representan autoridad. En la vida hay autoridad. ¿Qué dijo el centurión? Señor, solo di la palabra. Miren, el entendimiento de la autoridad de Dios nos da fe, claridad de que podemos invocar el nombre del Señor y Él va a responder. Él dijo: Señor, no soy digno de que entres a mi casa, solo di la palabra, porque yo también soy un hombre puesto bajo autoridad. Y al que yo le digo va, Él va. Y si le digo viene, Él viene. Y si le digo haz esto, Él lo hace. Por eso solo di la palabra. Y ¿saben qué dijo Jesús? Nunca he hallado tanta fe en Israel. Porque un hombre, una persona que entiende la autoridad de Dios, tiene fe. Los rebeldes siempre van a batallar. El Salmo dice que los rebeldes viven en tierra seca. Siempre en dificultades. Pasan de una, salen de una y entran a otra. No hay paz para los malos, dice la Escritura. Así que estas dos cualidades del enemigo, el menosprecio, la rebelión de toda autoridad y el sentirse rey sobre todos los soberbios, esta es la parte que a mí más me preocupa. Porque si vamos a un poquito más a fondo de este texto, tendríamos que preguntarnos: ¿hay soberbia en nuestro corazón? ¿Hay demasiada soberbia, orgullo, exaltación en nosotros? Porque entonces, a la luz de esto, Jesús no es nuestro rey. Nuestro rey sería otro personaje. El que gobierna nuestra vida no sería el Espíritu Santo. Caminaríamos guiados, manipulados, manejados por unas tinieblas espantosas. Para los hijos de Dios, el Espíritu Santo los guía de acuerdo a su palabra.
Terminemos. ¿Qué podemos aprender del Domingo de Ramos? Ir a la calle y decir, Hosana, aleluya. O podemos entender que en medio de este evento, Jesús debe ser considerado como nuestro Señor, como nuestro Rey. Y que la iglesia no necesita una palma para declarar que Jesús es el Rey. Lo declaramos desde el inicio. Desde que comenzamos la reunión, empezamos declarando que Él es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro amado Rey soberano, Salvador nuestro. Y como dijo Zacarías, ¿cómo es nuestro Rey? Tu Rey viene montado en un burrito, en un pollino, pero viene justo, viene como Salvador y viene humilde. En el reino de Dios no hay lugar para la soberbia y el orgullo. Dicho sea de paso, nosotros debemos tener claro eso. ¿Con quién nos identificamos, hermanos? ¿Con el Rey de Reyes? ¿Con el Leviatán? Debemos inclinarnos, disponer nuestro corazón, afirmarlo, para disponer nuestro corazón a ser manso y humilde. ¿Y saben cómo se humilló Jesucristo? Lo leímos al inicio de la reunión también. Se hizo obediente. ¿Saben cómo empieza la humildad? Cuando nos hacemos obedientes a Dios y a las autoridades que Él ha puesto sobre nosotros. Amén. Amén. El último pensamiento. Imita a tu Rey. Imítalo. Zacarías nos dijo 3 cosas. Imítalo. Sé justo. No somos salvadores, pero podemos llevar el evangelio que salva a las personas. Comparte el evangelio entonces. Comparte el evangelio. Amén. Jesús es un Rey justo. Seamos justos. Seamos justos. Jesús es Salvador. Digo, aclaro, no salvamos a nadie, pero podemos compartir el evangelio para que las personas se salven. Amén. Y nuestro Rey es humilde. Así que podemos elegir nosotros ser humildes, obedientes y dispuestos para nuestro Señor. Y si vemos, estos 3 son valores propios del reino: la justicia, la salvación y la humildad. Hoy puede ser solamente una ceremonia. El mundo puede celebrar esto y decir, así son las cosas. Pero debo decir esto: en el reino de Dios, la gente que hizo estas declaraciones, ¿saben qué pasó más tarde? Porque esto fue el domingo. En la próxima reunión veremos exactamente la fecha, cómo respondió la gente. Porque en ese momento ellos negaron al Señor. 3, 4 días después, que estaban diciendo, Hosana al Rey, gloria al Rey. En menos de 4 días estaban diciendo, crucifíquenle, crucifíquenle. Ellos habían visto las maravillas del Señor, pero no permanecieron fieles al Señor. Y ya explicamos por qué. Porque en el corazón hay muchas piedras como para que la semilla penetre y eche raíz. Me gustaría pensar que al reflexionar en la palabra del Señor podemos cambiar nuestra actitud y decir, Señor, quiero tener un corazón para ti y quiero vivir como tú. Quiero ser justo, quiero compartir el evangelio y también quiero ser humilde. Y eso es un terreno donde el Espíritu Santo trabaja con cada uno de nosotros. Porque no podemos obligar a nadie a ser humilde, ¿no les parece? ¿O qué dicen ustedes? Uno le puede decir al hijo, cambia tu actitud.
Y él puede hacer un cambio de facciones, pero realmente no cambiar nada. Un pastor le puede dar un consejo a una persona, pero no quiere decir que la persona lo va a hacer. Pero si el Espíritu Santo te dice algo, hazlo. Sigue la voz del Espíritu Santo. Puedo invitarles que oremos, que abramos nuestro corazón ante el Señor y que digamos a Dios: haz tu voluntad en mi vida. No quiero vivir edificando en la arena. No quiero andar en un camino que me aleje de tu voluntad. No quiero reflejar en mi vida las actitudes del Leviatán. Quiero reflejar, como dijo Zacarías, que en mi vida haya estas cualidades que son propias de mi Rey, de mi Señor. Oremos. Padre nuestro, tú conoces nuestros corazones y sabes los momentos que vivimos donde nos sometemos a tu voluntad. Pero también hay momentos que nuestro corazón se desvía fácilmente de tu voluntad. Y rogamos hoy, en el nombre de Jesús, tener un corazón dispuesto para ti. Un corazón sumiso y obediente para ti. Un corazón que anhele y que clame día a día: hágase tu voluntad. Un corazón enfocado en buscar el reino y su justicia. Líbranos del mal, del engaño. Líbranos de actitudes contrarias a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Y que tu pueblo, libre de la influencia y poder de los enemigos, te pueda servir en justicia y en santidad, de acuerdo a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Que Dios les dé a ustedes una semana para caminar en humildad, en justicia y compartiendo el Evangelio. Amén. Gracias, Señor.